Hebreos 11. Esta noche vamos a estar viendo un pequeño párrafo en el capítulo 11, pero vamos a complementarlo con Génesis capítulo 22. Entonces, si estás ahí, vamos a leer Hebreos 11 del verso 17 al 19. Y dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te pedimos que, Señor, puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Tus palabras necesitan ser comprendidas espiritualmente, Señor. Esto no es nada más un ejercicio intelectual. Esto es algo espiritual, Señor, y queremos poder recibir esto, comprenderlo, grabarlo en nuestro corazón, Señor, y poder vivir conforme a las verdades que aquí están. Entonces, ayúdanos tú esta noche, Señor, y háblanos por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. La vida de Abraham es tremenda realmente, el ver cómo Dios llamó a este hombre y cómo se transforma en un ejemplo de lo que significa realmente la fe. Cuando leemos la carta a los romanos de Pablo, nos damos cuenta que en el capítulo 4 Pablo usa precisamente a Abraham como el ejemplo de lo que significa la vida en la fe, de lo que significa ser reconciliado con Dios o caminar con Dios basado en la fe y no primeramente en las obras. Ahora, la fe de Abraham, como la fe de todos estos hombres y mujeres que están en el capítulo 11, es una fe que no es estática, es una fe que tiene evidencias de que es real. Y precisamente eso es lo que queremos entender, porque muchas veces pensamos que tener fe es nada más como que imaginarte algo, anhelar algo y esperar que eso se cumpla. Pero realmente cada una de estas personas que hemos visto y las que vamos a seguir viendo es básicamente la interacción que ellos tuvieron con Dios. Es que Dios les habló, Dios les pidió cosas, Dios les dijo cosas, y ellos actuaron y creyeron en base a lo que Dios les había dicho. Y ellos le creyeron a Dios. Ahora, la vida de Abraham está lejos de ser una vida perfecta. Cuando tú ves cómo fue su caminar con Dios, te das cuenta que en un inicio, pues Abraham tuvo varios reproches o tuvo varios momentos en su vida en los cuales él no sacó una buena calificación. Pero vamos a llegar y llegamos a lo que tenemos por delante esta noche, que es quizás la mayor demostración de la fe que tenía Abraham. Y no sé, creo que Abraham está en una categoría especial, porque realmente lo que ocurrió con él y lo que aquí vemos es algo que es tremendo realmente, que Dios haya obrado de esa manera en su vida. Pero es muy, muy breve lo que aquí Hebreos 11 nos dice, y para poder como que entender bien lo que aquí Hebreos 11 nos dice, el verso 17 al 19, necesitamos también poner ahí como referencia Génesis 22. Entonces deja aquí marcado en Hebreos 11 y vamos a Génesis 22, porque ahí está el relato más extenso de lo que aquí Hebreos 11 del 17 al 19 nos acaba de decir. Entonces vamos a ir leyendo el capítulo 22, del verso 1 al verso 14, para ver lo que aquí Dios nos dice por medio de este párrafo. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y ahí comienza, igual como comienza el capítulo 11, verso 17. Abraham va a ser probado. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y así comienza la prueba de este hombre. El primer, a lo mejor, punto que pudieses anotar ahí, si tomas notas, es precisamente la palabra prueba. Y es la fe probada. Y eso es algo que la Biblia nos enseña y nos muestra, es que nuestra fe va a ser probada.
La fe debe ser probada. Una fe que es confiable debe ser probada primero. Y nadie está exento de que seamos probados, que nuestra fe sea probada. En 1 Pedro 1.7, no vayas ahí, yo te lo puedo leer. 1 Pedro 1.7 dice, para que la prueba de vuestra fe, dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro dice ahí que nuestra fe va a ser probada, que va a ser refinada, que nuestra fe es algo mucho más valioso que el oro, pero que la fe necesita ser probada, la fe debe ser probada. Y la fe de Abraham va a ser probada tremendamente en esta historia. Pero algo que me llama mucho la atención y que me impacta de la vida de Abraham es que dice, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. O sea, a veces pensamos y vemos la historia de estos hombres en la Biblia, estos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, y a veces pensamos como que Dios les hablaba todos los días, ¿no? Como que hoy le habló, mañana le habló y cada día les hablaba, y realmente no es así. Cuando tú estudias la vida de Abraham, son incontadas veces que Dios le habló audiblemente a Abraham. No es todos los días, a veces pasaron años en los cuales Dios mantuvo silencio. Nada más Dios le dio una instrucción y Abraham vivió en fe y en obediencia en base a eso que Dios le dijo en un momento en su vida. Y aquí Dios le vuelve a hablar y Abraham reconoce la voz de Dios. Y me encanta la respuesta porque lo primero que Abraham dice es, heme aquí. Y ahí podemos ver que Abraham tenía un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Alguien que tiene un corazón dispuesto o que tiene un corazón presto, quizás sería la mejor palabra, un corazón presto, es alguien que está pronto y que es diligente en responder. Y Dios habla, ha pasado tiempo desde que Dios le habló la última vez, pero cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham decía, heme aquí, ¿no? Y esa es la respuesta correcta cada vez que Dios nos habla, ser diligentes en responder a su llamado. Ahora, yo me preguntaba para mí mismo, y esta pregunta también es para ti, es ¿cuántas veces Dios nos tiene que hablar para que podamos responder finalmente, heme aquí, ¿no? O sea, a veces no estoy diciendo que Dios te hable audiblemente, pero cuando estás en tus tiempos de oración, cuando estás en tu tiempo de leer la palabra de Dios y Dios te habla y Dios te está mostrando algo y está trayendo convicción a tu vida, ¿cuánto tiempo pasa en que decimos, ok, Señora, aquí estoy, ¿no? O sea, a veces como que Dios nos empieza a mostrar cosas en nuestra vida y como que nos hacemos los desentendidos, los locos, ¿no? Así como que miramos para otra parte y como que... Pero no ves ese caso en la vida de Abraham. Dios le habló y él enseguida dice, heme aquí, un corazón presto. Y lo que queremos ver en esta serie de Por la Fe es cómo se ve la fe. ¿Qué es tener fe? No solamente qué es tener fe, es cómo se ve la fe en la vida real. Y se ve, en este caso, con tener un corazón presto, ser diligente en responder a Dios cuando Él nos llama. Ahora, Dios le dice en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Y aquí vemos que la fe siempre tiene un costo. Un costo. El costo de esta prueba para Abraham se llama Isaac. Entonces, todos los que somos papás tenemos que ponernos en los zapatos de Abraham. Porque, o sea, Abraham, cuando estamos leyendo aquí el versículo 2, él no tiene idea todavía de lo que va a pasar en el versículo 15. Nosotros conocemos la historia de Abraham, pero Abraham no sabía cómo esta historia iba a terminar y se iba a desencadenar. Esta historia es de un hombre real, un hombre que existió, no es una fábula, no es una ilustración, es la historia de un hombre de carne y hueso, ¿no? Que Dios le pidió que ofreciera a su hijo. Literalmente, ¿no? Entonces eso habla de un costo y es Isaac llama la atención cómo Dios se refiere, ¿no? a esto que Dios le está pidiendo que ofrezca. Dice que es tu hijo, usa la palabra único y también usa la palabra amor o amas.
es tu hijo, ya eso de por sí es algo que es sagrado y es cercano, pero no solamente es tu hijo, es tu único hijo, y aparte es el hijo a quien amas. Entonces eso es el costo. Es súper costoso lo que Dios le está pidiendo a Abraham, es muy doloroso. Y piensa un poco en esto, o sea, después de haber esperado 24 años, desde que Dios le dio la promesa de que ellos iban a tener descendencia, esperaron 24 años y finalmente llega el hijo de la promesa, que es Isaac, y es clave Isaac, porque Isaac básicamente es la persona a través de la cual Dios va a cumplir todo lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces no es como que Abraham tiene muchos hijos y pues ya ni modo, ¿no? O sea, es el único y aparte es el que Dios le dijo que en él, en Isaac, va a continuar la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, no es cualquier cosa lo que Dios está pidiendo. Ahora, pensaba un poco en esto. O sea, en ese momento cuando Abraham está escuchando que Dios le dice, quiero que ofrezcas. Dios no dice, voy a tomar a tu hijo. No lo voy a tomar por la fuerza. No, quiero que tú lo ofrezcas. ¿No? Qué difícil. Abraham, tú tienes que ir y tú ofrecérmelo. Y es dolor. Es dolor. Es algo súper doloroso. O sea, el simplemente imaginarme no tener que entregar a mi hijo y decir, o sea, ofrecerlo así, y dices, no, eso está muy, muy difícil, está imposible. Y sabes que aquí donde empezamos a ver, y no solamente por esto, no solamente por como la vida de Abraham, pero el caminar por fe, que es lo que queremos como que entender y lo que queremos ver en esta serie, es que caminar por fe con Dios, porque Abraham caminó con Dios. A pesar de lo que yo decía que Dios no le hablaba todos los días, pero Abraham caminó con Dios. De hecho, Dios se refiere a Abraham, es uno de los pocos hombres en la Biblia que Dios dice, Abraham es mi amigo. Lo consideraba su amigo. Pero caminar por fe con Dios implica que a veces Dios va a tocar donde nos duele. Dios va a tocar donde nos duele. Y imagínate, o sea, Isaac es lo más valioso que tiene este hombre. Ya es un hombre grande. De hecho, aquí no tenemos que a lo mejor quedarnos con la idea de que Isaac aquí es un niñito de 1 año, de 2 años. Aquí ha pasado muchísimo tiempo. Isaac probablemente tiene 15, 20, incluso los comentaristas dicen que incluso podría Isaac llegar a tener 30 años acá. Ha pasado muchísimo tiempo. Y entonces, después de tanto tiempo, Dios le pide algo así y Dios está tocando en un área que es dolorosa. Y que Dios sabe que esa es como que el área en la cual si ahí se mueve, si ahí se toca, va a doler. Y eso a veces es nuestro caminar con Dios. No por maldad, no por nada. Aquí lo que Dios está haciendo es finalmente quiere transformar a este hombre y que Abraham sea el Abraham que Dios quiere que él sea. Y para que su vida sea transformada y para que su vida sea lo que Dios quiere, Dios está metiendo mano en un área en la cual es dolorosa para Abraham. Entonces a veces nuestra vida es, sí, yo confío en Dios, yo le canto, yo le sirvo, pero Dios, no te metas en esta parte de mi vida porque esta es mía. Y si me tocas ahí, o sea, vamos a tener problemas. Abraham está siendo tocado por Dios en un área que es sumamente dolorosa, que va a ser doloroso para él. Cuando vemos esta historia, no podemos pensar a un hombre actuando como un robot, que no tiene sentimientos y emociones en esto. O sea, Dios le dice, yo sé que este es tu hijo, tu único, y es el hijo al que amas. Ahora, ¿por qué dice es tu único hijo? Ya Ismael ya está. Pues Dios nunca reconoció a Ismael como realmente lo que tenía que ser. Porque realmente Ismael fue tratar de ayudarle a Dios de Abraham. Pero realmente el hijo que Dios le había prometido y a través del cual venía la promesa era finalmente Isaac.
Ahora fíjate el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue, dice, al lugar que Dios le dijo. Otro concepto, resolución. Resolución. ¿Te imaginas cómo fue esa noche para Abraham? O sea, ¿qué le voy a decir a Sara? ¿No? ¿Qué le voy a decir? ¿Me voy a levantar temprano? ¿Me voy a ir antes de que ella despierte? ¿Para que no me pregunte qué voy a ir a hacer? ¿Qué es lo que pasaba por su mente esa noche que fue muy, muy difícil? Si había un día en el cual te querías levantar bien tarde, era el día siguiente, ¿verdad? Para no enfrentar lo inevitable. Pero ¿qué hace Abraham? Posterga, se queda acostado, no, mejor no, hoy no me quiero levantar. Dice que se levantó muy temprano en la mañana. Y eso se llama resolución. Resolución. De mañana. Y actuar con resolución significa obrar con decisión y con firmeza. Y Abraham actuó así. Cuando este hombre se levantó, este era un trato y un asunto ya resuelto en el corazón de Abraham. No quiere decir que en el camino no a lo mejor, o sea, el dolor está. Pero cuando este hombre dice, yo el día siguiente me levanto y voy a hacer lo que Dios me pidió hacer. Eso nos demuestra de que él tenía una decisión y actuar con firmeza en base a lo que Dios le había dicho. Fíjate los verbos. Se levantó, enalbardó, tomó, cortó y fue, o caminó hacia. O sea, son puros verbos que tienen que ver con una acción. De una decisión que se toma para actuar, para avanzar hacia donde debo de ir, hacia donde Dios está llamando. No ves como que Abraham perdiendo el tiempo, como que haciendo tiempo, sino está actuando en dirección a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y otra vez, no es así como que algo, una mascota, un cordero, es su hijo, ¿ok? Es su hijo. Es el hijo de Abraham. Entonces, ves que la fe de este hombre es algo gigante, su confianza en Dios. Es tremendo a Abraham. Ahora fíjate el verso 4 al 8. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es interesante porque este lugar, cuando Dios le dice, vente con tu hijo, vas a darlo en ofrenda y lo vas a dar en el lugar que yo te voy a mostrar. O sea, eso parece que es como la constante con Dios y Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le llama? Le dice, vente al lugar que te voy a mostrar. Ni siquiera se lo mostró. Cuando Dios le dice, vente con Isaac y te voy a mostrar el lugar, todavía no te voy a decir cuál es el lugar. Pero vas a saber cuál es ese lugar. De hecho, dice que es el Monte Moriah, y es interesante como un dato ahí importante. El Monte Moriah es donde está Jerusalén, donde está el Calvario, donde está el Monte de la Calavera, donde Jesús fue crucificado. Miles de años antes, Dios está obrando algo en ese mismo lugar que después va a tener como una perfecta y completa revelación Dios de su propósito, ¿no? Pero, o sea, dice ahí en el verso 4, dice en el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Importante, está hablando, vamos a ir, pero vamos a volver. Dice, volveremos. ¿Ok? Después voy a explicar un poco más de eso. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Te imaginas ese momento? O sea, tenemos todo, pero nos falta lo más importante. Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Dios le dice básicamente a Abraham, Abraham, ven y ofrece a mí un holocausto a través de tu hijo. Vas a hacer un sacrificio. Y dice que Abraham le dice a sus sirvientes, vamos a ir y vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir a adorar a Dios. Y esto es importante, porque ¿qué implica adoración? Es una palabra que usamos mucho. Yo quiero adorar a Dios. Y a veces pensamos que adorar a Dios significa únicamente como que cantar. Como que estoy cantándole a Dios y eso es adorar y eso es todo lo que se trata de adorar. Pero cuando ves la Biblia, te das cuenta de que adoración es algo mucho más profundo que simplemente mover nuestros labios. Aquí, en el caso de Abraham, en este momento, en el plan de Dios, la adoración va a implicar un sacrificio. Pero antes que eso, es otra vez esta idea de resolución de Abraham. Porque dice que caminaron ¿cuánto tiempo para llegar a este lugar? 3 días. Al tercer día llegaron hasta este lugar. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba en que en esos 3 días Abraham podía haber vuelto atrás. Podría haber dicho, ¿sabes qué? Lo pensé mejor y la verdad amo mucho a Dios, pero amo más a mi hijo. Y mejor no. O sea, Dios está presente en mi vida, pero es el número 2. Dice, pues no suena mal, finalmente está presente en la vida. Y a lo mejor podría haber tomado esa decisión de retroceder o de abandonar, decir, ¿sabes qué? Esto es demasiado duro, esto es demasiado pesado, pues renuncio a Dios. Y ¿sabes qué? Algo que ocurrió esta semana y que ocurrió estos últimos, quizás este último mes, y hemos hablado con amigos, pastores, hermanos en la fe, de que curiosamente este último tiempo, muchas personas como que conocidas, como en el ambiente cristiano occidental, están renunciando y están abandonando la fe. Hace, no sé, quizás un mes, un escritor cristiano muy, muy famoso en los Estados Unidos que escribía muchísimos libros sobre noviazgo, sobre matrimonio, sobre los solteros, dijo, ya no creo en Dios, y renunció a su fe. El día de ayer, la noticia salió que un reconocido compositor de uno de los grupos de música más populares hoy en día, que ha escrito muchísimas canciones, incluso algunas canciones que cantamos en esta iglesia, dijo, ya no creo en Dios. Así. Y mucha gente como que abandonando la fe. Pero ¿sabes qué? Es bueno leer el capítulo 11 de Hebreos, porque ahí vemos lo que dijimos, ¿se acuerdan cuando comenzamos la serie? ¿Por qué el capítulo 11 está ahí? Porque el autor de Hebreos dice en el capítulo 10 al final, nosotros no somos los que retrocedemos, los que abandonamos esta carrera. Y a lo mejor a veces nos espantamos y nos paniqueamos y nos desanimamos y está bien. Digo, o sea, es doloroso cuando dices a una persona, ya no sé si Dios es real, ya no sé si la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando vemos el capítulo 11 de Hebreos, hay un montón de lista de hombres y de mujeres que, como dice Hebreos 12, son testigos de que esta carrera de la fe se puede correr. Se puede correr. Y no solamente se puede correr, se puede terminar. Entonces, lo que a veces pasa es que la gente dice, yo creo en Dios o yo tengo fe, pero realmente es una fe que no ha sido probada. Y no es una fe verdadera, es una emoción, está basado en algún sentimiento. Entonces es importante ver las historias de estos hombres, que son hombres de carne y hueso, que no tuvieron vidas perfectas, pero que caminaron con Dios y conocieron a Dios y tuvieron momentos difíciles, momentos dolorosos, pruebas complicadas como la que tenemos aquí por delante, pero hombres que tomaron decisiones con su vida. Abraham tuvo esa resolución de, a pesar de lo difícil, él tenía la convicción y la fe en Dios y actuó con resolución. No solamente adorar es eso, sino que también es obediencia. Obediencia, porque él dice, vamos a ir, y fue al lugar que Dios le dijo.
Y adoración también adoramos a Dios cuando somos obedientes a Dios. Dice, cuando Abraham le dice ahí a sus siervos, le dice, iremos allí y adoraremos. Y eso significa, voy a ir donde Dios me dice que tengo que ir a adorar y lo voy a hacer. Entonces, adoración también implica obediencia. Vivir en obediencia. O sea, me estaría como que autoengañando, y nos autoengañamos cuando nada más pensamos, fui a la iglesia, canté bien bonito, levanté mis manos, pero mi vida afuera es una vida desobediente a Dios. Haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiero. Esa no es una fe verdadera. No es real. Adorar a nuestro Dios es vivir en obediencia a su palabra, vivir en obediencia a lo que Él nos pide. Y esto es como que una obediencia a pesar de la dificultad y a pesar de las emociones. ¿Te imaginas como las emociones de Abraham estos días? O sea, esto no es, o sea, es su hijo. Entonces va caminando, va marchando, ve el lugar y llega hasta ahí. Pero su corazón debe ser una tormenta de emociones. Pero fe no es actuar en base a una emoción. Fe es actuar en base a una convicción, y a pesar de la emoción y a pesar de la dificultad, obedecer. Y no solamente adoración es resolución, obediencia, también es sacrificio. Sacrificio. Si no nos cuesta, no es adoración. Si no nos cuesta, no es un sacrificio verdadero. David dijo en 2 Samuel 24, nota ese versículo, 2 Samuel 24, David dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No, o sea, David dice, no le voy a ofrecer algo a Dios que no me costó nada darle, ¿no? Entonces, aquí Abraham, David, y ves los hombres y las mujeres de la Biblia, cuando adoraron a Dios, cuando sacrificaron, era algo que les costó. ¿Se acuerdan la mujer que Jesús ve en el templo que dio unos centavos? Jesús le dice a sus discípulos, esa mujer dio más que todos. No por el valor de esa moneda, sino por lo que esa moneda representaba para la economía de esa mujer. Estaba dando todo. Y Jesús lo que está diciendo es, eso es adoración. No es un número, no son cuántos ceros estás ahí, es cuánto nos costó dar lo que vamos a dar. Abraham va a dar a su único hijo, a lo que él esperó tanto, la promesa de Dios, un sacrificio. Pero sabes que la vida de nosotros, de tú y yo, la vida cristiana, se trata de un sacrificio diario, un sacrificio continuo. Mira, Mateo 16, vamos a Mateo 16, versos 24 al 25. Mateo 16, 24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí Jesús le dice a sus discípulos y le dice a los que quieren seguirle, de que esto de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, es algo que tengo que hacer todos los días. Cuando lees todo lo que Jesús dijo sobre eso, cuando lo complementas con el resto de los evangelios, Jesús dijo muy claramente que eso es lo que yo tenía que hacer todos los días. O sea, cada día mi vida es un sacrificio. Cada día es un día en que yo sacrifico mi vida. Romanos 12 nos dice que somos un sacrificio vivo. También. Entonces es algo que cuesta, algo costoso. Que damos nuestra vida, renunciamos a nuestra vida y se la ofrecemos a nuestro Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás seguro de que estás donde o estás haciendo lo que Dios quiere de tu vida? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro el día de hoy que estás en el lugar que Dios quiere y estás haciendo lo que Dios quiere con tu vida? Necesitamos hacernos esas preguntas.
Necesitamos pensar estas cosas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? Jesús dice, ¿quieres seguirme? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz. Y la cruz es un instrumento de ejecución. Cuando tú veías a un hombre pasar con una cruz, decías, ese hombre no va a volver a su casa. Ese es el día en que ese hombre murió. Y cuando Jesús nos invita a tomar nuestra cruz, significa que todos los días nos negamos y morimos a nosotros mismos. Pero cuando hacemos eso, finalmente dice Jesús que encontramos la vida de verdad. Pero cuando buscamos la vida, la terminamos perdiendo. Pero si perdemos nuestra vida por causa de Jesús, vamos a terminar encontrando la vida de verdad. Entonces, otra vez, ¿estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que sea por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu trabajo por seguir a Jesús? Y no estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero si Jesús te lo pide, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu trabajo para irte de misionero a Corea del Norte? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida cómoda con tal de irte a lo mejor a otro lugar para llevar el evangelio? ¿Estás dispuesto a eso? Yo me preguntaba, ¿estoy dispuesto a dejar esta iglesia y comenzar otra iglesia desde cero, sin nada? A veces como pastores nos acostumbramos, ya estamos cómodos, tenemos como que ya las cosas más o menos manejadas, y a veces Dios nos tiene que confrontar si estaríamos dispuestos a comenzar nuevamente desde cero. Pero estamos dispuestos a sacrificarnos por seguir a Jesús. No sé, a lo mejor Dios te ha estado llamando este tiempo para hacer algo y nada más no quieres sacrificarte, no quieres tomar el paso. Te está pidiendo que renuncies a algo o a alguien y nada más no quieres porque tienes miedo, porque piensas que lo que Dios te va a dar es malo. Pero necesitamos vivir por fe, confiar en que donde Dios nos guía, Él nos va a proveer. A veces estamos demasiado cómodos en nuestra relación con Dios, en nuestra familia, y Dios a veces necesita movernos ahí un poco el tapete. Es sacrificio. Ahora, versos 9 al 10, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La adrenalina, me imagino, ¿no? Así el corazón. No sé cómo no le dio un infarto antes. Pero esa es la fe. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe que al final del capítulo 11 de Hebreos dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de esas personas. Y a las cuales Hebreo dice: el mundo no es digno de ellos. Esa es la fe. Lo vemos como algo radical, ¿verdad? Pero esa es la vida de la fe. No que tengas que matar a tu hijo. Eso es algo puntual y único en el plan de Dios aquí. Pero es eso. Ahora, ¿qué fue lo que impulsó o cuál era la fe y la confianza que tenía Abraham para hacer algo así? Tú a lo mejor, o yo, probablemente hubiese ido caminando, pensando y orando para que Dios se arrepienta antes de que llegue. Pero realmente te das cuenta de que cuando lees y lees, lo complementas con lo que Hebreos 11 nos dice de Abraham, te das cuenta de que Abraham iba determinado a hacer y a cumplir lo que Dios le pidió que hiciera. Él estaba decidido y determinado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el capítulo 11? Mira, el capítulo 11, verso 19 de Hebreos. Hebreos 11, 19. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo? Porque ahí lo dice. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Esta era la confianza de Abraham. Abraham no fue a la montaña esperando y orando de que Dios cambiara de parecer. Abraham fue dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, pero confiando y sabiendo de que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos. No es así como que voy a esperar hasta el último minuto y le voy a pedir a Dios de que no me pase por esta prueba. No, yo voy a obedecer. Voy a obedecer a pesar de lo difícil que es la prueba, voy a obedecer, pero yo tengo la certeza y tengo la fe, dice Abraham, que Dios va a levantar a mi hijo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la fe en la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? ¿Cuál era la promesa? Es en Isaac. O sea, no es por Ismael, no es porque te voy a dar otro hijo. O sea, la promesa que yo te voy a dar a Abraham es a través de Isaac. Entonces Dios, si tú me vas a pedir Isaac, lo voy a ofrecer, pero tú lo vas a levantar porque me prometiste que era en Isaac. Y eso es fe, es creerle a Dios. Creerle a pesar de lo doloroso, de lo difícil, de lo contradictorio que incluso pudiese llegar a ser. Es interesante porque aquí vemos que Abraham tenía la esperanza de la resurrección. Abraham jamás había visto a Dios levantar un muerto. Pero él tenía la esperanza y tenía la confianza de que Dios incluso era capaz de levantar a un hombre muerto y que si él sacrificaba a su hijo, Dios iba a levantar a Isaac. O sea, esto es interesante porque el mandato de Dios de ven y ofréceme a tu hijo no hizo que Abraham renunciara a la promesa que Dios le había dado. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, no dijo, bueno, entonces Dios cambió de planes, ya ni modo, ¿no? No. O sea, Abraham le creyó tan en serio y tan de verdad a Dios que el mandato de Dios no hizo que Abraham renunciara a su confianza en la promesa de Dios. Dios le había prometido que era Isaac y él sabía que si lo ofrecía y lo sacrificaba, Dios lo iba a levantar. O sea, no había plan B. Era plan I, Isaac, ¿no? Él era. Entonces, no fue con ese anhelo de evitar la prueba, fue con la determinación de obedecer y la confianza en que Dios va a levantar, si es necesario, a mi hijo de entre los muertos. Por eso cuando vemos ahí en el capítulo 22 de Génesis, en el verso 5, Él le dice a sus siervos, vamos a ir y adorar, ¿y qué dice? Volveremos. No dice, voy a volver con Isaac. ¿Te das cuenta? Este asunto quedó resuelto en el corazón de Abraham en la noche. Y él se para temprano en la mañana y voy a hacer lo que Dios me pidió porque yo sé que voy a ir y voy a sacrificarlo, pero voy a volver con él. Y Dios va a tener que levantarlo porque él va a tener que cumplir su promesa. Eso es fe. Ese es el tamaño de fe. De algo tan valioso, lo más importante en la vida de Abraham que Dios le pide, él está dispuesto a darlo, a dárselo a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, a veces nos cuesta un mundo confiarle a Dios eso tan valioso que Él nos ha dado para empezar. O sea, ¿qué es eso tan valioso en tu vida? Que si dices, si no tengo esto, me muero. Si Dios me quita esto, mi vida se viene abajo. Para Abraham, ese era Isaac. Pero él se lo dio. Se lo entregó. Era entregar su futuro. Abraham, al darle a Isaac a Dios, le estaba dando su futuro. Dándole su esperanza, dándole la promesa de que mi nombre va a ser grande, que mi nación o la nación que va a venir de mí va a ser grande, de que mi descendencia va a ser grande. Él estaba entregando su futuro. ¿Tienes tu miedo hoy de entregarle tu futuro a Dios y ponerlo en sus manos? ¿Piensas de que Él te va a quitar y te va a despojar y te va a dejar en la calle?
Pero sabes que nuestra fe necesita ser probada. Necesitamos llegar a ese punto donde estar en ese encuentro, estar en esa situación donde nuestra fe necesita ser estirada. Nuestra fe necesita ser probada. Si queremos evitar las pruebas de nuestra fe, nunca vamos a poder disfrutar los frutos de la prueba. O sea, el resultado de la prueba siempre es bueno. Hay muchísimo fruto, pero si nosotros nos resistimos a eso, nunca vamos a crecer, nunca vamos a poder disfrutar de los frutos que eso va a traer. Y algo muy, muy importante que vemos en esta historia y en la vida de Abraham es que la fe no se mueve en la esfera de las emociones. La fe se mueve en la esfera de la voluntad. Eso es muy importante. Porque pensamos que fe es sentir algo. Es sentir algo bonito, ¿no? ¿Tú crees que lo que Abraham sintió en su corazón fue algo bonito cuando Dios le dijo, dame a tu hijo? ¿No? Porque no se trata de lo que sentimos, se trata de cómo actuamos, qué decidimos, qué hacemos con la voluntad que Dios nos ha dado. Es voluntad, no es emoción. Entonces mi voluntad, nuestra voluntad, la ponemos y la rendimos a la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, cuando le creemos a Dios, creemos sus promesas y obedecemos y hacemos lo que Él nos pide, es cuando nuestra fe va a aumentar y va a crecer y nuestra vida va a ser transformada. Pero si nos resistimos, nuestra fe siempre va a ser muy pequeña y nunca va a haber una transformación real en nuestra vida. Podríamos decir quizás que esta es como la graduación de Abraham en su caminar con Dios. Dios le fue pidiendo cosas, fue estirando su fe. A veces obedecía a media, a veces desobedecía. Y los años pasaron hasta que llega esta prueba final. Y Abraham la pasó. Pero no fue fácil. Ahora, un poco en esta historia ¿cuál es la actitud de Isaac aquí? Porque pues no es un muñeco, o sea, es alguna persona. Y si pensamos, como decía hace un rato, Isaac no era un niño aquí. Era un joven y quizás ya un joven adulto. Que está ahí mirando y está haciendo lo que su papá le está pidiendo que haga. Y en Isaac vemos dos cosas, vemos obediencia y vemos confianza en su papá. Cuando le dice, papá, oye, pero ¿dónde está el cordero, no? Y cuando empieza a hacer lo que va a hacer, no sé, ¿ya le dijiste a mamá lo que vas a hacer? No sé. Pero cuando hablo de confianza y obediencia, Isaac pudo salir huyendo de ahí. O sea, Abraham no está en el apogeo de su vida. Tendrá 130 años, un viejito, un abuelito. Y Isaac es un joven, le da un empujón y ahí queda. Adiós, Abraham. Pero Isaac no salió huyendo, no empujó, no se resistió, sino que permaneció y fue obediente y confió. Y eso no se llama resignación, se llama consagración. Se quedó. ¿Y sabes qué? Ese día Isaac conoció a Dios. Porque estaba ahí cuando Dios le habló a Abraham. En ese encuentro, en esa interacción entre papá e hijo, en este viaje que ellos dos hicieron juntos, fue una conversación de fe y una conversación y un tiempo en el cual Isaac conoció al Dios de su papá. Necesitamos esos tiempos con nuestros hijos, tiempos genuinos. No nada más siéntate, abre la Biblia y vamos a tener un devocional. Es caminar juntos, tener conversaciones reales, situaciones difíciles juntos, buscar la dirección de Dios y que nuestros hijos puedan conocer que el Dios que servimos es real y también que revelarse a sus vidas.
Entonces Isaac está ahí y se resigna, o no, pero no se resigna, se queda en obediencia, permanece, no huye. Pero esta historia sí es la fe de Abraham, y esa es la fe que Dios quiere, donde nos quiere estirar. No nos comparemos con los malos ejemplos. Tenemos que mirar a estas personas que están ahí precisamente para hacernos ver que no tenemos por qué retroceder, como dice Hebreos 10. Sí, a lo mejor puedes ver cristianos caer y acá, pero ve a los que han corrido esta carrera fielmente hasta el final. Siempre van a haber personas a las cuales puedes decir, mira, y ese, ¿y por qué? Pero hay muchísimos ejemplos de personas que sí caminaron esta carrera y terminaron bien. Ahora, en esta historia vemos algo más profundo, o más allá de simplemente esta historia, que es real, como decía. Y es un retrato del Evangelio, esto. En esta historia entre Abraham e Isaac vemos un retrato, una foto de lo que significa el Evangelio. ¿Sabías tú que el capítulo 22, cuando habla de Dios le dice y usa la palabra amor en el verso 2, es la primera parte de la Biblia donde se usa la palabra amor? Nunca antes, hasta Génesis 22, Dios ha usado la palabra amor. Y la primera vez que Dios decide usar la palabra amor, no es en una relación entre un hombre y una mujer. Es en la relación entre un papá y un hijo. Y Dios usa la palabra amor. Es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra prueba también. Y aparece en la relación entre un papá y un hijo. Amor y prueba. Y este es un retrato del Evangelio. Mira, Génesis 22, verso 6. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta es la historia de un papá que va a sacrificar ¿a quién? A su único hijo amado. ¿Te suena eso? Es Dios. Dios nos está pintando un retrato de lo que Él va a hacer. Un padre que tiene a un único hijo amado que lo va a sacrificar. Y en este sacrificio, los dos van juntos. En este sacrificio, en el de Abraham y Isaac, ¿qué es lo que hace Abraham? Dice, puso sobre Isaac la leña. O sea, Abraham le dice, tú vas a llevar la leña. El Padre le dice a Jesús, tú vas a cargar la cruz. Tú la vas a llevar. En Juan 19, 17 dice, y él cargando su cruz, Jesús, salió al lugar llamado de la Calavera, el monte Moriah. El hijo cargando la cruz, Isaac cargando la leña. El padre, en este caso Abraham, con el cuchillo y el fuego para sacrificar a su hijo. El padre fue el que sacrificó a su hijo. El padre sacrificó a Jesús. En Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando vemos a Jesús en la cruz, no podemos decir, ay, esto se salió del control y como que la gente se aprovechó y pobre Jesús tuvo que morir. Sí, ahí está reflejada la maldad de la humanidad. Pero aquí Isaías 53 y en otros lugares la Biblia nos deja claramente establecido que la muerte de Jesús era el plan y el propósito del Padre. El Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. ¿Para qué? Por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. ¿Era necesario algo así? Era la única posibilidad que teníamos. La única forma en que nuestros pecados fuesen borrados era si Jesús tenía que morir. Y el Padre estaba dispuesto a eso. ¿Ves? En la historia de Abraham, el cuchillo fue alzado, pero alguien detuvo la mano. Pero cuando se levantó el cuchillo para sacrificar a Jesús, nadie puso la mano y la mano cayó y Jesús murió. ¿Para qué?
para que tú y yo podamos ser perdonados, para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios, para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. El Padre sacrificó a su Hijo. Dios proveyó de algo para nosotros. Es interesante porque fíjate ahí el verso, cómo termina esta historia. Dice el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Es fácil decir heme aquí cuando está todo tranquilo, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Pero es muy, muy difícil y muy distinto decirle a Dios, heme aquí, cuando está siendo probado así. Dice, heme aquí, verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco. Dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez el énfasis. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando en el verso 8, en el 7, cuando Isaac le dice, oye, ¿y dónde está el cordero? ¿O dónde está lo que vamos a sacrificar? En el verso 8 dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, dice, Dios va a proveer de un cordero. Pero cuando ya Dios le dice, no, Abraham, no hagas eso, no hay un cordero. ¿Qué es lo que hay? Un carnero, es diferente. Y esa pregunta está así, ¿y dónde está el cordero que Dios va a proveer? ¿Sabe dónde está? Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista dice, he ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí aparece el cordero, para proveer, para reemplazarnos a ti y a mí, a nosotros. ¿Y sabes qué? Ese cordero, nosotros también en cierta manera somos Isaac. Nosotros no fuimos sacrificados porque hubo un sustituto, porque Dios proveyó de un cordero. Se llama Jesús. No necesitamos recibir el castigo, la ira de Dios. No necesitamos recibir el justo pago por nuestros pecados. Los merecemos, claro que sí. Hemos violado la ley de Dios, hemos sido desobedientes a sus mandatos, somos pecadores por nacimiento y por voluntad. Pero no tenemos que quedarnos en esa condición separada de Dios, de finalmente un día recibir el juicio por nuestros pecados. Dios proveyó, como dice ahí. Abraham dice, proveerá, en el futuro Él va a proveer en un lugar, y Dios proveyó en este mismo monte, el monte Moriah, en la colina de la calavera, al Cordero de Dios, a Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser reconciliados con Él. ¿No te parece asombroso eso? Este hombre, Dios lo está usando, está perfeccionando su fe, está transformándolo en un ejemplo para nosotros, pero también Dios nos está modelando lo que Él va a hacer con Jesucristo. Esto es una historia de amor entre un padre y un hijo. En nuestra salvación hay una historia entre un padre y un hijo. Es el Padre y es Jesús. Entonces, eso es fe. Sí, nuestra fe no nos salva en el sentido de nuestro sacrificio, no es para obtener salvación. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Confiamos, creemos en fe en Jesucristo. Pero la transformación de nuestra fe y el caminar en fe, Dios va a trabajar en nuestra vida. Y nuestra fe va a ser probada. A lo mejor estás pasando por situaciones que dices, está difícil, sí, probablemente. Está doloroso, probablemente. Pero ¿sabes qué? No estamos en mala compañía. No estamos en mala compañía, no estamos solos. La historia está llena de hombres y mujeres que caminaron antes que nosotros, que también transitaron este camino. Y se puede caminar. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dejado su palabra, nos ha rodeado de hermanos para que este camino no lo caminemos solos,
para que podamos no solamente comenzar, poder terminarlo. Entonces, que Dios nos ayude.